Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Cruz Ramos del plantel 14 Tihuaclán del grupo 503, sobre la materia de estructura socioeconómica de México. Sobre el tema de hoy hablaremos qué relación hay entre los ideales de Francisco I. Madero y la revocación de mandato que propone la 4T. Antes de llegar a hablar sobre ese tema, primero tenemos que conocer quién era Francisco I. Madero. Y para esto te lo llegaré a resumir de una forma corta. Bueno, Francisco Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Su nombre completo fue Francisco Ignacio Madero González, tan bueno ya conocido como Francisco I. Madero. Fue un empresario y escritor filántropo y político mexicano que desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Los ideales de Francisco I. Madero en la presidencia estaba interesado en una reforma política que mantuviese intacta la estructura económica y social. Esto dejó, creo que a los aires, los sueños y aspiraciones de muchos otros revolucionarios que vieron la expulsión de poder de Díaz como el comienzo de un sistema que ayudará a otros mexicanos. Y ya que haciendo eso también quiso, creo que deshacerse del movimiento neoliberal que se llegaba a establecer en esos tiempos. Bueno, y la cuarta transformación que se llegó a implantar gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó a iniciar su presidencia en el año 2018 y cual puros objetivos llegó a establecer un nuevo paradigma para enfrentar la inseguridad y la violencia, el cual define por la atención a causas que tenemos que hacer que nos convenga para que nos sigan viendo asesinatos. Esto creo que la cuarta transformación es todo lo contrario del periodo neoliberal. O sea, como en el periodo neoliberal hacían movimientos que no eran francamente cosas positivas para el país de México. Y en la cuarta transformación eh, es así. Nos llegaba a restablecer nuestros recursos económicos y entre otras cosas. ¿Y a qué se debe eso? Ya que de qué trata exactamente también de la cuarta transformación y qué relación tiene con Francisco y Madero. Bueno, pues Francisco y Madero pues quería hacer que México llegara a, a seguir, que mantuviese una estructura económico y social ya elevada. Básicamente quería levantarnos y no ser un país ya básicamente como si fuéramos tercermundistas. Y llegar a crear sistemas para todos los mexicanos que no llegáramos a vivir en la pobreza y consiguiéramos llegar a conseguir trabajos y resultar mejores resultados para la economía. Y tiene una relación con la cuarta transformación en México que también llega a hacer acciones que nosotros lleguemos a prosperar. En, en cambio a los antiguos presidentes que no llegaron a hacer nada, solamente los llegaron a endeudar más con sus formas que no fueron nada, que no llevaron a nada, a unos resultados muy buenos. Y, y la mayoría que se llegó a hacer la cuarta transformación desde el 2008 con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, pues eso nos ayuda a que nosotros los mexicanos lleguemos a levantarnos un poco más y no ser un país demasiado pobre básicamente. Pero aún así las dos similitudes siempre fueron que llegaran a establecer un, un sistema que no llevara a los antiguos sistemas que llegaron a ser los antiguos presidentes. Como Francisco I. Madero no llegaba a los mismos ideales que Porfirio Díaz o Venustiano Carranza, pues aquí en la cuarta transformación que propone López Obrador, tampoco no es igual. Es
no es igual para los que llega a seguir en los antiguos presidentes. Es igual con el de Francisco y Madero. Siempre será llegar a hacer que México sea un país mejor. Y con eso la relación entre bueno, Francisco Madero y la Cuarta Transformación llegó a ser que siempre México llegue a ser un país mucho mejor que antes. Y ya entre esto podría explicarse que utilizan casi los mismos métodos para llegar a los mismos resultados, pero con una pequeña diferencia de que no estamos en las mismas épocas. A llegar a establecernos, elevarnos un poco más. Bueno, y esto fue lo que yo pienso que tienen relación entre la Cuarta Transformación y Francisco y Madero. Pues Francisco y Madero como presidente llegó a llegar a ser un buen presidente para que nos llegara a sacar de cualquier forma para los mexicanos una devastación que los antiguos presidentes pudiera llegarnos a hacer. Y ahorita con la Cuarta Transformación es igual, nos quieren llegar a sacar de los problemas que nos llegaron a dar los antiguos presidentes. Y con eso puedo decir que tienen relación entre ellos dos, la Cuarta Transformación y Francisco Madero. Bueno, esto fue todo y yo me despido.